RTX 4070 Super o RX 7900 GRE. Esta es definitivamente mi comparativa favorita para esta generación. Creo que son las dos mejores tarjetas gráficas de este año y también, como digo, de esta generación, porque no son las más baratas, pero tampoco son la gama tope. Son una gama quizá más media, pero tirando a alta, ya con intenciones de ser gama alta, y son dos tarjetas gráficas que, bueno, muchos gamers podrían estar viendo como posible actualización. Así que vamos a ver en detalle una comparativa larga y tendida como corresponde, con un montón de pruebas en un montón de escenarios, para ver cuál de estas opciones, bueno, vale más la pena comprar sobre la otra. Vayan por un café, por un snack, por algo para comer, porque se vienen muchísimas pruebas y también mucha información para comentar. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre, que se queda con nosotros en 2024. Y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet, ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de $7 según cuantas compres, y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato. Así dejás de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque puedes usar PayPal, y ahí, pagando con la segunda opción, te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable, y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción, y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo. Pero primero que nada tenemos que hablar de las contendientes, pero un poco de su ensamblaje. Yo sé que para este video no pude conseguir exactamente las mismas GPUs del mismo ensamblador, pido una disculpa por eso, pero bueno, esto fue lo que pude conseguir. En realidad ambas versiones son ensambles dentro de todo bastante económicos. Tenemos la Palit Dual por el lado de la 4070 de Nvidia, y tenemos la XFX por el lado de la Radeon, que en realidad, si uno se fija en los precios, se va a dar cuenta que tanto para una GPU como para la otra son dos ensambles, digamos, que están dentro de los más económicos. No son ediciones tope de gama, super mega overclockeadas ni nada, sino que son más bien versiones quizá un poco más económicas. Eso en primer lugar. En este video no vamos a ver tanto de las especificaciones, porque para eso pueden ver el review completo de ambas GPUs, pero bueno, sí vamos a destacar las diferencias más grandes, y es, bueno, la cantidad de VRAM. En el caso de la de AMD tienen 16 GB contra 12 de la de Nvidia, y también por el lado del TDP, ¿no? En realidad la GPU de AMD tiene triple ventilador, ¿no? Es más robusto el disipador, es más pesado también, el backplate es metálico, mientras que la pared es de plástico. Pero la 7900 GRE tiene un TDP mayor, aproximadamente de unos 70 watts. O sea, consume más energía ya sobre papel el producto de AMD. Y bueno, por eso se ve también una disipación más grande. A la de Nvidia realmente no le hace falta una disipación, digamos, más robusta, porque ya con la que tiene va a andar bien. Como digo, pueden ver más información en detalle de las especificaciones de cada GPU en la review completa, pero obviamente son dos productos de esta última generación y también con un precio similar, como vamos a ver en la parte de las conclusiones. Respecto a las pruebas, voy a usar el mismo CPU, en este caso un Core i5 13400, que está muy bien para las pruebas a 1440p. Vamos a estar sobrados, con 32 de RAM, no, por supuesto, SSD, NVMe, todo sin ningún cuello de botella. Acá en realidad voy a tener prendido el Resizable Bar, evidentemente para las dos GPUs. Quizás si hubiera usado un CPU de AMD, a lo mejor la gráfica Radeon daría un FPS más, pero digo, es una diferencia completamente inapreciable que está dentro del margen de error la que nos daría usar un CPU AMD en esta configuración. Pero bueno, sí, convengamos que usando un CPU de AMD a lo mejor se podría beneficiar en un 1% la gráfica de AMD, y usando un CPU de Intel, como en este caso la de Nvidia, puede ser un 1% más rápida. Insisto, una diferencia marginal, pero sé que quizá alguno lo podría comentar. Obviamente que las pruebas van a ser a 1440p, como dije antes, y siempre buscando la máxima fidelidad gráfica, así que de ser posible evitarnos usar un reescalado, así lo haremos, porque como digo, a estas dos GPUs creo que ya el nivel de potencia que manejan le permiten jugar con solvencia a 1440p sin necesidad de estar acudiendo a reescalados, reconstructores ni nada. Así que eso lo vamos a dejar para cuando hagamos las pruebas con Ray Tracing. Si tenemos Ray Tracing, ahí sí obligadamente tenemos que
usar, bueno, un rescalado como DLSS o FSR. Primero que nada, Ghost of Tsushima, están viendo que el desempeño es prácticamente idéntico. Quizá la gráfica de AMD da un poquito más de FPS, hablando de un 5% como mucho, un 5 o un 10% a reventar, porque tenemos 82 cuadros por segundo, 83 contra unos 88, 89. Y esto después cuando se activa, ahora sí, la generación de cuadros, tenemos tanto DLSS 3 como FSR 3 en este juego. Bueno, ya nos vamos para unos 130 cuadros por segundo para la de Nvidia y para el lado de AMD unos 160. Ahí sí ya la diferencia es un poquito más marcada por la forma en la que trabaja el FSR, en este caso 3.1. Queda un poco más de cuadros por segundo que la solución de Nvidia, pero el desempeño es muy parejo. Si nos vamos a Hellblade 2, en este caso el juego más pesado que hay ahora mismo, a mi entender, Unreal Engine 5, esto es una barbaridad como se ve. Y bueno, acá me doy cuenta que el desempeño es virtualmente el mismo, o sea, de a ratos la de Nvidia gana por 1 FPS, de a ratos la de AMD gana por 1. Es virtualmente el mismo desempeño, esto es con la calidad nativa a 1440p y DLA en Nvidia y FSR con Native Anti-Aliasing en AMD. Acá sí se puede activar el Frame Generation de Nvidia a través del juego. Bueno, lastimosamente nadie se explica por qué, pero lamentablemente FSR 3 no está disponible en este juego, aunque ya hay un mod para aprenderlo. Sin embargo, igual se puede usar, bueno, la generación por Fluid Motion Frames. Como ven ahí, hay que usar el driver de AMD para poder ver la interpolación, pero en este caso, usando la generación de fotogramas, una vez más, la GPU de AMD logra sacar un poco más de desempeño por la forma en la que trabaja la generación de cuadros justamente de Radeon. Pero bueno, igualmente con Frame Generation ambas GPUs andan en el orden de los 100 cuadros por segundo. Muy buena la experiencia y evidentemente, bueno, un desempeño superlativo, ¿no?, en este juego a esta calidad. Horizon Forbidden West sucede lo mismo, tenemos acá el juego configurado en la máxima configuración posible, DLA para la 4070 y FSR Native Anti-Aliasing para la 7900 GR, y acá el desempeño también es muy parecido. En los average FPS creo que por la mínima gana la 7900 GR, más o menos por un 6 o 7%, es muy poca la diferencia. Sí logra unos mejores 1% low, ¿no? Acá sí que es de 59 a 72, ya es un poquito más, aunque en ambas GPUs la experiencia es muy buena, así incluso sin activar ningún reescalado. Acá se puede activar también DLSS con Frame Generation y también FSR con Frame Generation, y acá pasa exactamente lo mismo que veíamos, ¿no?, en el Ghost of Tsushima y también en el Hellblade. Acá el FSR logra un poquito más de cuadros por segundo que el DLSS por cómo funciona el FSR, pero insisto, la diferencia es mínima en el desempeño y en ambas GPUs la experiencia es muy buena. En Hogwarts Legacy vemos un poco más de lo mismo. Acá sí que la 7900 GR, por lo menos en pura rasterización, logra aproximadamente un 23% más de desempeño que la 4070 Super en este caso. Pero bueno, esto es con la máxima configuración, sin activar Ray Tracing y sin activar DLSS ni nada. Esto es 1440p al máximo y este es el resultado. Se nota sí que es un poco más rápida la gráfica de AMD, pero ya vamos a ver en breve cuál es el desempeño con Ray Tracing también. En el caso de Starfield vemos un poco más de lo mismo, acá también usando el FSR 3 en el lado de Radeon y DLSS 3 también en el lado de Nvidia. Bueno, tenemos una diferencia de aproximadamente un 20, un 23% a favor de la Radeon. Acá tenemos DLA también en el lado de Nvidia y FSR, pero con la resolución al 100%, o sea, calidad nativa también, sin rescalado para la Radeon. Esto, digo, en el tema del rasterizado es un patrón que se va a repetir. En algunos juegos la diferencia es menor, pero en la mayoría es un poco más rápida la 7900 GR, y esto sin contar el tema de Undervolt y la mejora de ancho de banda que se le puede hacer a esta GPU. Y finalmente en Cyberpunk 2077 también en el modo de rasterización, ya vamos a ver el desempeño en Ray Tracing en breve, no se preocupen, no lo voy a dejar de lado, pero bueno, por lo menos así, con el Ray Tracing apagado, como mucha gente lo juega, también la diferencia es bastante grande, y esto coincide con lo que se ve en Hogwarts Legacy, coincide con lo que se ve también en Starfield. En algunos juegos, como digo, hay más diferencia, en otros hay menos, pero en rasterización la 7900 GR es más rápida. En este caso tenemos en la gráfica
de Nvidia unos 84 cuadros por segundo en esta configuración y en la de AMD tenemos 106, es prácticamente un 23-24% más que da en Cyberpunk, así a 1440p y calidad nativa sin rescalado ni ray tracing. No, y obviamente antes de que se pongan a comentar cualquier cosa, obviamente vamos a probar también juegos con ray tracing, ¿no? Vamos a ver todo el espectro. Acá probé incluso algunos juegos que ya había visto antes, pero configurados con el RT encendido. Empecé con Spider-Man, acá realmente el ray tracing en los reflejos se puede llegar a notar, sobre todo en los vidrios y cuando estás caminando por la calle y demás. Y bueno, mucha gente ya lo enciende porque por lo menos aporta algo, ¿no? Así que acá lo tenemos configurado 1440p en la máxima calidad gráfica posible. O sea, esto está hasta arriba, muy alto, con ray tracing también es muy alto. Ya estas GPUs te permiten ya, digamos, explorar ray tracing en un poco más de calidad, ¿no? Y bueno, lo empecé corriendo primero que nada con la calidad nativa, o sea, DLA en el lado de Nvidia y FSR Native Anti-Aliasing en el lado de AMD. Y la verdad es que funciona bastante bien en ambos casos. Es verdad que en la 4070 Super, bueno, hay una ventaja en este apartado y el juego funciona un poco mejor. Pero no es que sea tampoco una experiencia muy diferente a la que te da la 7900 GRE. Ahora, cuando encendemos el rescalado, o sea, DLSS calidad, FSR 3.1 también calidad y además también generación de cuadros, acá en ambas GPUs la experiencia es muy buena. Acá la de Nvidia sigue sacando un poco más el pecho, pero acá es una diferencia inferior al 10% con todo y ray tracing incluido. O sea, en este juego, incluso con ray tracing al máximo, bueno, la 4070 Super da aproximadamente un 8-10% más de desempeño, ¿no? Usando todas las tecnologías activadas en ambas GPU. Como ven, la Nvidia da unos 190 cuadros por segundo, 180 y tantos, y se queda un poco abajo la de AMD con unos 180, 170 y tantos. Realmente en ambas GPUs la experiencia es muy similar. En Hogwarts Legacy, con el Ray Tracing prendido, usamos DLSS calidad por el lado de Nvidia y FSR calidad por el lado de AMD. Y acá por el lado de AMD tuve que usar el Fluid Motion Frames con el software de AMD, porque este juego no soporta FSR 3 de forma nativa, como si veíamos en el Spider-Man. Así que acá, bueno, la solución es esta por driver, que al fin y al cabo la experiencia es muy similar. Ya ven, unos 107, 110 cuadros por segundo en el lado de Nvidia y en torno a los 110, 115 por el lado de Radeon. Incluso en esta otra escena de acá del castillo también la experiencia es muy similar, en el orden de los 130, 140 cuadros por segundo, de hecho dándole a AMD un poquito más en esta escena. En Cyberpunk, que es el juego menos optimizado en lo que Ray Tracing respecta para el lado de Radeon, se nota hasta en las opciones del juego, ¿no? Bueno, tenemos en el lado de Nvidia DLSS calidad, Frame Generation y Ray Reconstruction, y en el lado de AMD FSR calidad y Fluid Motion Frames. Y bueno, a ver, este juego tampoco tiene FSR 3 nativo, llevamos meses esperándolo, no sé qué están esperando, pero bueno, es lo que hay. Igual se puede jugar bastante bien, de hecho recomiendo probar el Fluid Motion en este juego porque la verdad es que funciona muy bien. Y bueno, tampoco es que haya tantísima diferencia, es en el orden de los 100, 110 cuadros por segundo para las dos gráficas. De repente baja un poquito más la de Radeon en cuanto a los FPS más bajos, pero la verdad es que la experiencia con las dos gráficas es bastante parecida también en términos de latencia para las dos. Así que digo, no hay tanta diferencia en la experiencia incluso en Cyberpunk. En Avatar Frontiers of Pandora se ve un escenario un poco distinto a lo que se veía en Cyberpunk, porque este juego, bueno, está más optimizado también para AMD. Entonces, bueno, incluso aunque el juego tenga Ray Tracing también en las sombras, en los reflejos, ¿no? Y también esté metido en el motor, que no se puede apagar, de hecho, acá tuve resultados muy interesantes con el FSR con Frame Generation en ambas GPU, ya que este juego no soporta generación de cuadros por DLSS. Acá el desempeño fue virtualmente idéntico, 147 cuadros para la 4070 Super y 153 para la 7900 GRE, ahí nada de diferencia. Y apagando la generación de cuadros y usando FSR calidad y DLSS calidad, ¿no? En AMD y Nvidia respectivamente, ahí sí que se veía una leve ventaja de la 4070 Super de 5 cuadros por segundo, dando 90 contra 85 aproximadamente, ¿no? Donde ambas GPUs tienen unos FPS 1% low también bastante similares. Bueno, una experiencia muy similar
en ambas GPUs, considerando que este juego también tiene Ray Tracing y bueno, incluso a 1440p. Obviamente que la prueba no va a estar terminada hasta no probar productividad, y acá probé varios benchmarks de productividad, ¿no? De diferente tipo, diferentes entornos, y bueno, pasé por Handbrake, esta herramienta que lo que hace es encodear video. Básicamente pasé un video de 1440p a 1080p, básicamente a 60 cuadros por segundo en ambos casos. Y bueno, acá usé el codec H265 con las dos GPUs, acelerado por gráfica, ¿no? Y bueno, acá en Handbrake sí que la de Nvidia logró sacar una ventaja, y de hecho bastante importante. Prácticamente en la mitad de tiempo logra hacer el encodeo. Acá esto es algo que vamos a seguir en diferentes pruebas. En algunos benchmarks va a ganar la de Nvidia, en otros va a ganar la de AMD, pero bueno, esto va a depender del software. En el caso de Handbrake, bueno, la 4070 Super usando H265, ¿no? La aceleración por hardware, bueno, logra un encodeo bastante más rápido. Eso no quiere decir que la de AMD no sirva, simplemente que le toma un poco más de tiempo. Yendo a los motores de render en 3D, a mí me encanta probar motores de render porque hay mucha gente, que de hecho es la mayoría de la gente, que cree que esto no se puede trabajar si no es con gráficas de Nvidia. Así que está bueno también hacer el experimento a ver qué pasa con AMD realmente. Acá, en este caso, D5 Renders, este software, a mí me encanta este motor, está muy sofisticado, tiene compatibilidad con IA, de hecho pagando la licencia Pro, está muy bueno, muy realista. Y bueno, acá lo que hice fue, en este punto de vista que creé yo de este archivo demo, bueno, saqué una foto, un render en 4K con todas las opciones encendidas de Ray Tracing, todo hasta arriba, ¿no? Y bueno, acá yo me esperaba que la 4070 arrollara por completo a la 7900 GRE, y para mi sorpresa esto no fue así. Fueron 2 minutos 20 segundos para la 7900 GRE y 2 minutos 0 segundos para la 4070 Super. Sí que es verdad que fue un poco más rápida la gráfica de Nvidia, pero considerando la nula optimización que hay para AMD en este software, la verdad es que este resultado fue bastante impresionante, mejor de lo que me esperaba, y de hecho una diferencia mucho menor de la que se vio entre las gamas altas, donde la 4080 sí que ganaba por bastante a la 7900 XTX, porque bueno, se ve que en estos meses quizá, bueno, se pulió un poco también la aceleración para el lado de Radeon. No lo sé, eso yo no lo sé, pero sí veo que acá la diferencia no es tan grande como yo me imaginaba. Luego me fui a Blender, que este software tiene fama, ¿no?, de tener mucha optimización para Nvidia y ninguna para AMD, o casi ninguna para AMD, lo cual esto en parte es verdad, pero yo creo que este es uno de los softwares en donde creo yo que el benchmark no refleja tanto la realidad a lo que es el uso del software con las gráficas. ¿A qué voy con esto? Que si uno hace el benchmark de Blender, la diferencia entre estas dos GPUs es monstruosa, hablando de aproximadamente un 2x o un 3x o hasta más a favor de la de Nvidia. Sin embargo, si hacemos un render, o sea, abrimos un archivo de Blender e intentamos exportar una imagen renderizada, no como estoy haciendo yo en este caso, usando los diferentes algoritmos, vemos que la diferencia no es ni de cerca como lo muestra el benchmark. Y acá usé, bueno, diferentes métodos. Usé CUDA y Optics para Nvidia, y usé HIP y además HIP con RT para Radeon. Evidentemente acá la de Nvidia fue un poco más rápida, sí, lo fue, pero usando el algoritmo de HIP con RT, la diferencia realmente se acorta bastante. Evidentemente, como dije en el video de la 4080 contra la tope de gama también de AMD, acá en Blender sí que es verdad que las de Nvidia renderizan más rápido, eso se nota, pero no es que haya una diferencia exagerada, exponencial, como lo muestra el benchmark. La diferencia realmente no es tan grande, y con el nuevo algoritmo, gracias a la incorporación de ROCm también en Blender, bueno, uno puede renderizar en tiempos bastante correctos también con AMD, porque el software soporta aceleración por ROCm con el lenguaje ROCm a través del algoritmo, ¿no?, de HIP con Ray Tracing, que bueno, es compatible con la serie 7000. Así que digo, en ese sentido hay una evolución muy grande también para AMD, y eso también le ha dado soporte, aunque no es óptimo, ya hay algo de soporte también para este apartado. Y otro motor que yo siempre pruebo con todas las GPUs es Enscape. A mí me encanta este motor, ya lo he dicho muchas veces, es muy noble, funciona con SketchUp, con Revit, yo lo uso con Archicad.
siempre en mi trabajo. Y es realmente una herramienta muy noble, que además soporta también la tecnología actual, ¿no? Soporta Ray Tracing en las sombras del sol y de la iluminación interior también. Además tiene unas reflexiones planares muy buenas. O sea, es un software realmente muy pesado y que también obviamente soporta aceleración por GPU y que en ambas gráficas funciona bien. Acá, en lo que respecta a el viewport, o sea, la vista previa del render, ambas gráficas se mueven muy bien, en el orden de los 120, 150 cuadros por segundo. Esto obviamente va a depender de la escena, va a depender de la cantidad de assets y de cosas que tenga la escena. Yo acá tengo este ejemplo de esta casa que lo he usado ya muchas veces y la verdad, todas las GPUs me han rendido bien, obviamente teniendo en cuenta sus limitaciones. Acá, bueno, al renderizar, a sacar la imagen, ¿no? En 4K y hasta en 5K, a ambas GPUs se les da bien, aunque acá sí yo veo que la 7900 GRE es un poco más rápida. Es como si este motor, bueno, funcionara un poquito mejor con AMD. Eso lo he ido observando siempre que hago estas pruebas. Donde le cuesta más a la 4070 es cuando se le llena la VRAM. Por ejemplo, sacar un render en 6K o en 8K, los 12 GB de la 4070 se llenan enseguida y bueno, eso hace que el render tarde mucho más que en la gráfica de Radeon, que tiene más VRAM. Por eso es importante, siempre digo, la cantidad de VRAM cuando estamos viendo imágenes muy pesadas, renders muy pesados. La VRAM es fundamental y los 12 GB se llenan fácil si uno pasa, bueno, un tamaño de render muy grande o la escena está muy cargada de texturas. Así que digo, esto es para tener en cuenta. A ambas gráficas les va muy bien este software, las dos sirven sobresaliente, lo hacen muy bien en Enscape, pero bueno, en renders más grandes, de más resolución, puede hacerse uso de la VRAM extra de la gráfica Radeon y eso le da una ventaja también a la hora de exportar el render. Y obviamente no podíamos dejar de lado en la parte de productividad, que es un término muy grande, la parte de el modelado 3D, el dibujo asistido por computadora, todo lo que es la suite de Autodesk, de CAD específicamente, rendimiento en viewport y demás. Y para eso hay una herramienta que es muy completa para testear el desempeño de la PC, que es SpecViewPref, que lo que hace es justamente emular diferentes entornos de diferentes software conocidos, actuales, ¿no? Es una prueba del 2020 de hecho, y bueno, acá se puede ver en un resultado de FPS cuál es el desempeño de la gráfica. Y acá esta prueba está muy interesante porque tiene un montón de pruebas para hacer, pero yo seleccioné 5 que creo yo que son las más utilizadas, ¿no? Dentro de lo que podría ser el modelado 3D. SolidWorks, 3D Max, Autodesk Maya, CATIA y también Siemens NX, todos software que son de modelado, animación 3D, diseño, etcétera, ¿no? Y acá, bueno, las pruebas son muy contundentes. En realidad a las dos GPUs en algunas pruebas le va bastante bien. En el caso de la gráfica de Nvidia, en el tema de Siemens realmente anda bastante mal. De hecho parece como si la gráfica GeForce no tuviera una correcta aceleración en este software, porque no se está usando todo el TDP de la gráfica. Realmente es bastante pobre el desempeño, ¿no? Y esto ya es algo que venimos viendo en toda la serie GeForce de Nvidia, que bueno, con algunos software de CAD directamente no tiene soporte y tenés que comprarte una gráfica profesional para poder tener buen rendimiento. En el caso de la gráfica Radeon se ve claramente cómo resuelve todas las tareas con bastante más solvencia. Viendo más que nada en el software de Siemens NX, este software para modelado de ingeniería mecánica, por ejemplo, donde a la 4070 y a todas las gráficas GeForce realmente le cuesta mucho mover toda la cantidad de polígonos, mientras que a la gráfica Radeon, bueno, se ve que lo hace con una mucho mayor solvencia. Acá, aclaro, estoy usando en ambas GPUs, bueno, el software gaming, no, quizá usando el software Pro cambiaría algo, pero digo, realmente eso yo ya he comprobado con otras GPUs en el pasado que no cambia nada. El tipo de software que uses te da alguna diferencia marginal, pero no hace que el desempeño de la gráfica GeForce mejore, ¿no? Cuando se usa el software de estudio. Así que es algo muy interesante esto de SpecViewPref. Digo, si a vos te interesa modelar en CAD, si a vos te interesan estos software de 3D, claramente acá la gráfica de Radeon funciona mucho mejor. O sea, en algunos software como SolidWorks o 3D Studio, bueno, les va parecido, les va parejo, pero en algunos software como Siemens, por ejemplo, se ve una clarísima ventaja de parte de la gráfica de Radeon. Y bueno, estimados, acá las tuvieron a las dos GPUs, la 4070 Super, que de hecho aún le dejé colocado su adaptador, y también la 7900 GRE. Creo, como decía en la introducción, que estas son las dos mejores tarjetas gráficas del año.
es realmente una pelea bastante reñida y creo que de las comparativas que hemos hecho en el canal, realmente esta es la más complicada, porque yo tampoco podría decretar que hay un clarísimo ganador. En algunos aspectos la gráfica de Nvidia es superior, en otros es bastante superior, y en el lado de la AMD también es superior en algunos aspectos, bastante superior en otros. Entonces bueno, realmente va a depender de lo que vos quieras hacer. Hablando puntualmente del gaming, que es lo que a más gente le interesa, creo que ambas GPUs te dan un muy buen servicio, pero la diferencia es que la de Nvidia es un poco más eficiente. Tampoco es, a ver, escandalosamente más eficiente, pero sí son unos 210 watts de la de Nvidia contra unos 250, 260 o hasta 270 de la Radeon. Hay una diferencia prácticamente de un 30% de consumo de energía de más de la de AMD, aunque bueno, en algunos juegos esta diferencia de consumo se puede llegar a justificar por la diferencia que hay de desempeño, sobre todo en rasterización. Con respecto a el tema del Undervolt, y eso como les comenté, ninguna de las dos GPUs tiene overclock, ni Undervolt, ni nada. Recuerden que la 7900 GR se puede mejorar bastante el desempeño, subiéndole la memoria hasta los 2.4, 2.5 GHz. Creo que en esta comparativa no era del todo justo hacerlo, porque si no, también habría que haber overclockeado la 4070. El margen de overclock de la 4070 Super, digo, no es tan grande como el de la 7900 GR. Y de hecho, en esta versión que tengo yo de la 4070 Super, no me dejaba subir el power limit más allá de lo stock. Por lo tanto, digo, 220 watts es lo máximo que esta GPU te va a dar. Mientras que la de AMD sí se puede subir el consumo, sí se puede subir el voltaje, se puede subir la frecuencia mucho más, dejándola incluso hasta en más de 300 watts si uno quisiera. Así que, digo, la potencia que se puede sacar de overclock, undervolt, overclock de memoria y demás con la gráfica Radeon, digo, es un punto que también creo que vale la pena destacar. Después, en el apartado de tecnologías, de software, creo que ambas GPUs están bastante parejas. Hay una leve ventaja en el tema de el FSR y el DLSS. Creo que DLSS es un poquitito mejor incluso que FSR 3.1. Yo ya lo comenté también en mi video. Pero digo, yo creo que ninguna de estas dos GPUs, ni la de Radeon ni la de Nvidia, ninguna de las dos realmente necesita estar haciendo un rescalado, ¿no?, de DLSS o de FSR en balanceado o equilibrado o calidad o lo que sea. Ahora, si vos querés jugar en 4K o querés jugar con Ray Tracing al máximo, incluso con Nvidia, al usar el Path Tracing o al usar el Ray Tracing de una calidad muy alta, digo, va a ser necesario un rescalado de nivel muy agresivo. De lo contrario, si el Ray Tracing es más moderado, creo que ambas GPUs pueden funcionar sin problema, incluso sin hacer uso de rescalados. Realmente la potencia está sobrada. Para jugar a 1440p se puede jugar sin problema con DLA en Nvidia y con FSR nativo en AMD. No hace falta ni siquiera usar un rescalado, ni calidad, ni nada. Entonces, bueno, obviamente que si ustedes después en sus pruebas, en su gameplay, en su PC, quieren usar una configuración de rescalado más agresiva, lo van a poder hacer y van a tener mucho más desempeño, pero ya ahí se perdería un poco de fidelidad gráfica. Así que, digo, en el apartado de tecnología creo que lo veo bastante parejo. AMD también puede mover bastante bien el Ray Tracing. Como ven, no hay una diferencia, creo yo, escandalosa a nivel de trazado de rayos ni siquiera. Digo, esta GPU para RT es mucho más competente de lo que la gente cree. Sí que es verdad que la de Nvidia lo hace mejor y consumiendo menos watts, pero eso no quiere decir que con la Radeon no puedas mover nada de RT como mucha gente cree. Respecto también a la productividad, ahora el segundo apartado, ya vieron, en algunas pruebas gana Nvidia, en otras gana AMD. En las pruebas de los render va a depender del software que usen, va a depender de lo complejo del proyecto. Como ven, en proyectos muy pesados, la VRAM, en el caso de la gráfica de Nvidia, se te puede quedar corta, y en el caso de la gráfica de AMD tenés un poco más de margen para jugar con eso por ahí. En software como Blender, como D5, también hay una diferencia a favor de Nvidia. El tema de Blender, como ya comenté durante la prueba, es muy polémico porque mucha gente pone el benchmark de Blender, donde a AMD le va francamente muy mal. Sin embargo, en la práctica, cuando uno hace un render de verdad, de una escena de verdad, bueno, la diferencia no es tan arrolladora
como te muestra en el benchmark. Luego en Enscape también fue muy parecido el desempeño, como vieron, y etcétera. Y después en el apartado de Viewport, en el apartado de 3D, en CAD y eso, ahí la gráfica Radeon es claramente superior, gana en todas las pruebas y por bastante diferencia. Y esto yo también se lo atribuyo en parte a Nvidia, porque el soporte quizá no es tan adecuado. Digo, se nota que la GPU de Nvidia ni siquiera aprovecha la potencia al 100% en ciertos casos. Por eso digo, yo le atribuyo más esto al tema controlador, pero más que nada al tema soporte, que bueno, en el caso de la gráfica GeForce, la división gamer, no tienen el soporte que tienen las GPU profesionales, que tienen mucho más desempeño en este apartado. Sin embargo, por el lado de AMD se ve un desempeño mucho mejor en el apartado de también 3D con CAD y demás, incluso usando el software Adrenaline Gaming, que fue el que yo usé acá en esta GPU. Finalmente, respecto a el ensamble, se nota claramente, como dije, que esta XFX es mucho más grande, mucho más robusta que la ensambladora de Palit. Pero bueno, son dos GPUs que en realidad no requieren de más enfriamiento que este. Como ven, la gráfica esta de Radeon iba súper fresca, incluso a menos de 50 grados. Yo sé que estamos en invierno acá y todo, pero a ver, esta GPU con el fan al 40% va a menos de 50 grados en máxima carga. Es una barbaridad lo fresca que es esta GPU. Y la de Nvidia igual, la de Nvidia con el fan al 40% ya ven que no pasaba de 60 grados, incluso con una disipación que es totalmente hecha en plástico. Así que en el desempeño térmico, en el desempeño del sonido, de la temperatura, creo que no encontré ningún problema en ninguna de las dos GPUs. Las dos lo hacen muy bien y obviamente si ustedes van por un ensamble de más calidad, no sé, un ensamble más costoso de cualquiera de las dos versiones, bueno, ahí van a tener incluso mejores temperaturas de las que tuve yo. Son dos GPUs que realmente no tienen problemas de apartado de temperatura y demás. Así que en conclusión, creo que la decisión final va a ser de ustedes. Va a haber gente que se va a quedar con la de Nvidia, va a haber gente que se va a quedar con la Radeon. Como digo, cualquiera de las dos compras es muy competente. Creo que la 4070 Super, como digo, es un acierto muy grande respecto a la 4070, porque es una GPU que realmente, bueno, reivindica un poco todo lo que se había comentado negativo de la serie 40. Como dije en su review, la 4070 Super tiene un desempeño de RTX 3090 costando la mitad y siendo bastante eficiente. Y de hecho tiene una diferencia bastante importante con la 4070 normal, y eso es algo muy interesante de esta GPU. Y justamente a diferencia de lo que se veía en la comparativa de entre la 4070 normal y la 7800 XT, donde ahí la de AMD ganaba por un margen mucho más grande, donde siempre se notaba que era un desempeño mucho más sólido, excepto en Ray Tracing y Path Tracing, y después en todo lo demás ganaba. Y sin embargo, en esta comparativa vemos que la cosa es distinta, que es más parecido el desempeño, justamente porque el salto que da la 4070 Super respecto a la versión base de la 4070 es mucho mayor que el salto que da la 7900 GRE respecto a la 7800 XT. Incluso con la 7900 GRE teniendo un chip gráfico que es mucho mejor. En realidad esta GPU lo hace bastante mejor en el apartado de Ray Tracing comparado con el modelo de más gama media, pero bueno, en realidad con el recorte que le hacen a la memoria y con el recorte que le hacen a la interfaz, que está con mucho menos frecuencia, con mucho menos bus, bueno, eso limita el desempeño de esta GPU. Por eso si se deja en stock, bueno, queda más equiparada. Overclockeando esta gráfica, subiéndole la frecuencia como corresponde, aumentándole el power limit, se puede alcanzar un desempeño considerablemente mejor, aproximadamente un 10-15%, y en algunos casos, de hecho, esta GPU se queda bastante cerca incluso de la 4070 Ti. Así que, digo, eso es algo a tomar en cuenta, como decía, respecto al apartado de overclock y de la capacidad máxima de cada GPU. Así que bueno, estimados, una conclusión larga para un video largo. Si les gustó, apóyenlo con un me gusta para que más gente lo vea. Si sos nuevo en el canal y viste todo el video, quiere decir que te caí bien, que te entretiene mi contenido, por lo cual te agradezco mucho que te suscribas para ver mucho más contenido así. También les comento que voy a tener acá en casa más tiempo estas GPUs, por lo cual cualquier sugerencia de contenido o test, prueba que les gustaría ver, me la dejan ahí en los comentarios, y también lo pueden hacer en nuestro server de Discord, que yo ahí respondo todo el tiempo. Hay una comunidad que se está formando también muy linda en Discord, así que súmense a Discord, síganme en redes para más contacto directo y para enterarse, por supuesto, de todo lo que va a ir llegando, porque se viene mucho más contenido. Ahora sí, estimados, les mando un abrazo a todos, mi nombre es Guillermo y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.